Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre el inventario SCL90 de Derogatis. Este es un cuestionario que es de mucha utilidad en los distintos campos de la psicología. Si bien fue originario del campo de la clínica, después se ha utilizado en psicología forense, en psicología laboral, mucho en todo lo que es controles de post-tratamientos. Y es un cuestionario que, si bien ya tiene varias décadas, tiene la ventaja de ser un cuestionario de validez probada, de estar traducido a muchos idiomas y haber una gran cantidad de casuística sobre distintos trastornos que lo vuelven, digamos, una herramienta muy útil en la clínica. Vamos a comenzar esta presentación con algunos conceptos introductorios de la evaluación y de la aplicación de instrumentos en la clínica, que son, digamos, de mucha utilidad, especialmente en las etapas iniciales de los abordajes psicológicos. Claro. Si me permiten, vamos a compartir algunas placas que preparé. Enseguida estoy con ustedes. Bien. Un primer punto que quisiera tocar hoy es el que se refiere a las distintas modalidades que en la evaluación psicológica recogemos la información. Porque este inventario está dentro de uno de los métodos, de los tantos métodos que utilizamos para recolectar la información. En primer lugar, tenemos la entrevista conductual, que hay distintos tipos, abierta, dirigida o semidirigida. También tenemos los denominados autoinformes, que, como dice la propia expresión, son las observaciones que hacen las personas sobre sí mismas. Tenemos la observación sistemática en ambientes naturales o en ensayos conductuales, que es cuando proponemos de observar una situación del entorno de la persona, o directamente generamos una situación experimental para provocar cierto tipo de conductas y poderlas analizar. Yo se los estoy nombrando así rápidamente porque es simplemente a los efectos de ubicar este cuestionario dentro del conjunto de los métodos de recogida de la información y no dedicarnos a cada uno de ellos, que nos llevaría un tiempo que no vamos a disponer. Simplemente es a efectos ilustrativos que se lo estoy comentando. Están las observaciones de terceros, que tienen que ver con personas significativas del entorno del cliente o del paciente. Los informes de terceros en general, que pueden ser del trabajo, que pueden ser de un club, que pueden ser de una sala barrial, es decir, cuando pedimos que nos acerquen observaciones o informaciones sobre nuestro cliente, ya fuera del ámbito de personas significativas. Después tenemos los cuestionarios de monorrasgos. Los cuestionarios de monorrasgos
son cuestionarios que evalúan un aspecto puntual de la personalidad, puede ser un rasgo temperamental, puede ser la evaluación de la regulación emocional del paciente, de la calidad de sus emociones de hostilidad o emociones negativas en general, o de los estados emocionales de la persona en cuanto a estados depresivos o estados de ansiedad. Esos cuestionarios que llamamos monorrasgos son muy útiles porque complementan muchas veces el uso de otros inventarios, como el que vamos a ver hoy, el SCL-90, y que tienen la cualidad de ser administraciones rápidas, que no nos quitan tiempo para la entrevista, para la sesión con el paciente, y que nos permiten obtener información complementaria, generalmente fiable, porque los cuestionarios de monorrasgos son cuestionarios que han sido trabajados psicométricamente, entonces tienen buena correlación. Por otro lado, tenemos los test psicológicos, los psicométricos y test proyectivos, que más allá si pertenecen a un proceso psicodiagnóstico, son herramientas que complementan o que pertenecen al ámbito de la recogida de la información también. Por supuesto, una recogida más sofisticada, más elaborada, como puede ser un test proyectivo, a diferencia de otras modalidades de recogida de información como las que les estuve nombrando hasta ahora. ¿Sí? Por otro lado, y por último, tenemos las medidas psicofisiológicas. Las medidas psicofisiológicas están incluidas dentro de los métodos de recogida de la información y son medidas que comprenden las variables homeostáticas del organismo, como pueden ser la temperatura, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la velocidad electrodermal. Estas variables homeostáticas tienen la particularidad de reflejar los estados psicológicos de las personas, por la cual la medición de estas medidas, valga la redundancia, nos permite conocer los niveles de ansiedad o los niveles de excitación o de estrés que puede presentar la persona que estamos evaluando. Quizás alguno de ustedes piense, cuando hablamos de medidas psicofisiológicas, en una suerte de poner a la persona dentro de un laboratorio o dentro de aparatos complejos o grandes o de gran volumen. En realidad, con la evolución de la electrónica y de las mediciones biológicas, estos aparatos se han reducido en una forma maravillosamente sorprendentes, y la mayoría de ellos las podemos medir desde nuestro propio celular, usando algún periférico que conecte al paciente, ya sea a nivel de temperatura o de ritmo respiratorio, cardíaco o electrodermis, y que simplemente lo podemos usar en el curso de la sesión. Yo personalmente lo utilizo como una medida de rutina en las terapias, ¿no? Es decir, el paciente se coloca un sensor que está sujeto simplemente con un abrofo y a uno de sus dedos, y eso conectado al celular, y
digamos, es todo lo que invadimos o molestamos al paciente, que no es nada. Y nos va dando una cantidad de información en el curso de la sesión que es muy importante. Por ejemplo, podemos llegar a saber cuándo un paciente hizo un pico de ansiedad frente a qué momento de la sesión y cuando estábamos hablando de qué temática, por ejemplo. Entonces, bueno, resumiendo, este conjunto de formas de recoger la información son todos de uso cotidiano en la clínica psicológica. Bien. Antes de ir directamente al inventario, permítanme hacer una aclaración respecto a las diferencias que hay en lo que llamamos una escala, un cuestionario y un inventario. Si bien muchas veces se lo utiliza en forma intercambiable, no es lo apropiado, porque cada uno de ellos remite a una determinada clase de instrumento. Por ejemplo, las escalas son el conjunto de declaraciones que miden el grado en que las personas están de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Se refiere a una sola variable y están ordenadas por dificultad o intensidad. Son esas escalas que vemos cuando administramos, que tenemos una escala de 1 a 4, donde 1 significa que lo que estamos diciendo no le ha sucedido nunca al paciente. En otras se refiere a situaciones donde le ha sucedido en forma infrecuente, de vez en cuando. El 3 sería cuando ha sucedido con una relativa frecuencia, y el 4 cuando le sucede siempre. Entonces, esas 4 categorías frente a una determinada consulta nos dan este tipo de instrumento que denominamos escalas. El cuestionario, a diferencia de la escala, son preguntas que nos sirven para obtener información personal del individuo. Es decir, son listas donde el individuo tiene que responder por verdadero o por falso. Supongamos un cuestionario sobre el enojo, nos va a decir, me enojo con demasiada frecuencia. Y va a tener verdadero o falso. Y ahí el paciente va a marcar una u otra alternativa. Ya no tiene esa cantidad de opciones como tiene una escala. Y por último tenemos el inventario. El inventario, que es una lista de rasgos, de preferencias, actitudes e intereses o habilidades utilizadas para evaluar características o habilidades personales. Es un conjunto de elementos de prueba y el término inventario se usa en la medición de la personalidad como equivalente al término prueba. Es decir, que el inventario, y por eso vamos a ver que el SSL90 es un inventario, porque evalúa una serie de características, de actitudes o de habilidades personales del sujeto. Dicho esto, vamos entonces a proceder a comenzar a revisar este inventario. El inventario de síntomas revisado, que se denomina SSL90, y por revisado, es un instrumento de reconocida utilidad para la detección de un amplio rango de sintomatología psicopatológica.
Se trata de una escala de síntomas que se administra de forma autoaplicada y que evalúa el grado de malestar psicológico o distrés que experimenta una persona durante el periodo que va desde el momento de la evaluación a una semana atrás. Es decir, que este es un instrumento que podríamos compararlo con una suerte de fotografía de la persona, porque es una toma de la situación en un espectro que no va más allá de 7 días. No nos está hablando de situaciones que son rasgos estables de la persona, que son rasgos que han estado presentes en los últimos años. Es decir, nada de eso. Lo que nos habla es qué está sucediendo en el aquí y ahora del estado mental del paciente. Y básicamente evalúa el grado de malestar, o, ustedes saben, denominado también distrés. El grado de malestar, que lo vamos a ver en el inventario, cuando entremos a trabajar con él, en sus distintas facetas. Es decir, cuando hablamos de un estado de distrés, puede estar referido a emociones o puede estar referido a conductas o aspectos referidos a sus propios pensamientos, pero siempre en un enfoque muy situacional. ¿Por qué es útil este cuestionario? Porque nos da, digamos, la foto de lo que está pasando hoy en esta persona. Pero nos va a mostrar lo que le está pasando, pero también nos va a mostrar lo que el sujeto percibe acerca de lo que, acerca de lo que le está pasando. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que la persona va a estar en una situación relativa de conciencia. Hay personas que frente a este cuestionario vamos a detectar una cierta patología activa, presente, y que la persona tiene muy poca conciencia de ese estado mental. O también nos va a dar el indicador al revés. Es decir, nos va a dar que hay una patología, pero que el sujeto la vive exageradamente, esa patología. Es decir, que su apreciación, que es consciente de estar transitando un estado patológico, está distorsionado desde el punto de vista de la intensidad. Ya sea porque está minimizado o ya sea porque está aumentado. Bien, entonces, vamos ahora a ver un poco los fundamentos de esta prueba. Cuando aparece, el SCN-90 fue desarrollado por Derogatis junto con otros 2 investigadores de nombre Littman y Covin en el año 1973. Tras su aplicación clínica, Derogatis, Rickers y Roth publican la forma actual en 1976, que luego es corregida por el mismo Derogatis en 1983. Es decir, el cuestionario, el inventario, perdón, SCN-90 que estamos utilizando en la actualidad, data del año 1983. ¿Por qué les parece a ustedes que este cuestionario aparece en la década del 70? En la década del 70 se da un fenómeno a nivel del desarrollo de la psicología
tan curioso como el que se da en los años 30, con el desarrollo de los test de medida intelectual que desarrolla Terman en Francia, que a raíz de la necesidad de empezar a medir la inteligencia en los niños por la cuestión de la generalización de la educación pública. Necesitaban tener medidas para poder categorizar a los niños que podían hacer una educación normal de aquellos niños que presentaban discapacidad. Ese fenómeno ocurrido en esos años dio lugar luego al desarrollo de los test psicométricos, ¿sí? Que se vieron obviamente influenciados en forma decisiva por la Segunda Guerra Mundial y por la necesidad de los ejércitos aliados de poder seleccionar las tropas rápidamente y ver dónde destinar a las personas, si a grupos comandos, si a tropas regulares, si a personal de la Armada, personal de la Marina, pilotos, submarinistas. Es decir, todo eso dio lugar a un enorme desarrollo de creación de test psicométricos, que bueno, dio después a la generación de toda esa disciplina psicológica que es la psicometría. En los años 70, ¿qué sucede? Sucede que empieza a haber una popularización de la psicología en términos de la asistencia. Es decir, no nos olvidemos que en la década del 70 es cuando empieza el desarrollo de la psicología cognitiva a través de Lazarus, de Anton Beck y otros fundadores, pioneros de la psicología cognitiva, y se empieza a llevar a los consultorios de psicología, a las clínicas, a los hospitales, a los distintos centros asistenciales, y empieza a haber una mayor necesidad de proceder a un diagnóstico más rápido, que esa velocidad permita articular con una psicoterapia que empezaba a ser una psicoterapia con objetivos, una psicoterapia planificada, una psicoterapia con tiempos limitados. Por lo cual empiezan a aparecer instrumentos similares a al SCL-90, que apuntaban al screening, apuntaban al despistaje, al cribado, es decir, a detectar la patología en la forma más rápida posible. Como les dije hace un rato, esta escala, este inventario, cuenta con abundante evidencia desde la validez y la fiabilidad. Hay cientos y cientos de estudios hechos sobre esta escala en todos los idiomas y con todo tipo de población. Es cierto de que aún hay países que tienen falencias en la validez, porque no se los ha administrado por ahí en las poblaciones y en las cantidades necesarias para tener baremos locales. Pero son muy pocos lugares donde eso sucede. Acá en la Argentina tenemos baremos, prácticamente en toda Latinoamérica hay baremos, es decir, saben que el baremo es lo que nos permite la comparación de un sujeto concreto con un grupo y ver dentro de ese grupo cómo se ubica esa persona en términos de percentiles, ¿sí? O de puntajes, son los puntajes, denominados puntajes T. Bien. Vamos a revisar un poquito, antes de meternos en el cuestionario en sí mismo y en su
administración, su corrección, etc. En las utilidades que tiene este inventario. La primera de ellas es la detección de casos clínicos, es decir, nos permite lo que llamamos el cribado. ¿Qué población es asintomática y cuál es la población sintomática? Por eso es un inventario que se utiliza mucho cuando hay grandes poblaciones a evaluar y donde tenemos que hacer algún tipo de clasificación. Supongamos que no sé, se abre el registro de habilitación de portación de armas. Entonces, tenemos que saber de todas las personas que van a solicitar autorización para tener un arma, ¿sí?, cuáles son aquellos que clínicamente presentan alguna duda de aquellos que no lo presentan. Este inventario permite ese tipo de discriminación, ¿sí?, y con un grado muy importante de validez y de fiabilidad. Con lo cual podemos, como les digo, en estas situaciones, poder hacer el uso de este inventario, clasificaciones de grandes grupos. Estamos en una época de fenómenos psicosociales que exigen muchas veces para los trabajadores de la salud mental intervenciones con grandes grupos. Supongamos que en una comunidad ha habido una luz, un desprendimiento, un hecho traumático para la comunidad, y el municipio quiere saber de las 5.000 personas que viven, de las cuales hay un 60% de adultos, con lo cual estamos hablando de un grupo de entre 3.000 y 3.500 personas, de esos 5.000 habitantes de la comunidad, que están expuestos o han sido expuestos a una situación inesperada, traumática, violenta, y queremos saber, bueno, qué pasa con los hombres de esta comunidad, cómo han quedado, están en una condición asintomática, están en una condición sintomática. Bueno, nosotros podemos administrar este cuestionario, y como admite el cuestionario formas electrónicas de ser evaluado, lo cual acelera enormemente el proceso de corrección y de interpretación, con pocas personas podemos evaluar rápidamente a una población de 3.000, 3.500 personas. Entonces, una de las primeras utilidades de este inventario es la detección de casos clínicos. Otra es la de asistir en el diagnóstico según los actuales sistemas clasificatorios. El diagnóstico de estadística mental de la American Psychiatric Association, es decir, todo se titula para decir que de la psiquiatría norteamericana el manual DSM. Hay un interesante correlato entre la apreciación que podemos hacer desde la clínica, usando un sistema categorial como el DSM, con este inventario.
Hay una correlación muy alta, lo cual permite hacer un chequeo para ver si los resultados, supongamos, de lo observado en el inventario se correlacionan después con el diagnóstico categorial del DSM. También disponemos métodos de cuantificación y de interpretación rápida del DSM que nos permite hacer una entrevista, hoy ustedes vieron una primer placa que les comentaba los métodos de recogida de la información. El primero de ellos era el que tenía que ver con la entrevista, que podía ser abierta, semiabierta o cerrada. Es decir, hay entrevistas semiestructuradas o estructuradas basadas en el DSM que permiten hacer también un procedimiento muy rápido y nos permitirían evaluar en ese primer screening que hicimos con el inventario, donde tenemos un cribado de una determinada cantidad de población supuestamente con sintomatología, poder hacer con ese grupo un rechequeo con una entrevista estructurada del DSM. Bien. 3. Evaluar características clínicas de los pacientes para facilitar la selección de tratamientos. Nosotros sabemos que obviamente las herramientas y los sistemas que usamos psicoterapéuticos tienen una coherencia interna por el cual nosotros podemos usar ciertos sistemas terapéuticos que tienen mejor articulación, mejor coherencia interna que otros. Por ejemplo, el sistema de evaluación de este tipo que les estoy proponiendo es una evaluación que articula muy bien con los sistemas clasificatorios psiquiátricos, como les explicaba recién en el caso del DSM, o en el caso del CIE, que es el sistema europeo. ¿Sí? Pero también articula muy bien estas evaluaciones con lo que denominamos la terapia cognitiva comportamental, que tiene toda una metodología de trabajo que articula muy bien con el diagnóstico que estamos, con esas metodologías diagnósticas, donde utilizamos el monorrasgo, donde utilizamos las entrevistas estructuradas del DSM. ¿Y qué pasa? En esta articulación hay un cuarto elemento, que es el de los tratamientos psicoterapéuticos validados empíricamente, los llamados TAE. Los tratamientos validados empíricamente son abordajes terapéuticos para determinadas patologías que han sido sujetos a estudios de comprobación por diferentes investigadores y que ha llegado a la conclusión de que ese tratamiento que ha sido realizado por distintos terapeutas han dado resultados efectivos similares. Por eso llamamos a estos tratamientos empíricamente validados. Los tratamientos empíricamente validados existen para una innumerable cantidad de patologías.
desde los trastornos del sueño, la desregulación emocional, los trastornos del temperamento, los trastornos obsesivos compulsivos. Es decir, hay una lista de cientos de tratamientos empíricamente validados que, bueno, lamentablemente pocos terapeutas en nuestro medio lo conocen y por ende no lo utilizan. Estos tratamientos empíricamente validados da mucha seguridad al terapeuta. Primero, porque le permite al terapeuta tener un protocolo, una manualización del tratamiento. Es decir, supongamos, elegimos trabajar con un paciente el problema de el manejo de la ira, por ejemplo, y hay un tratamiento empíricamente validado acerca de la ira, que nos va a decir qué trabajar, cómo trabajar, con qué secuencia de pasos seguir. Esto tiene un valor enorme, especialmente para los terapeutas más inexpertos, con menos experiencia. Les permite un camino para transitar que está validado por terapeutas a lo largo y a lo ancho del mundo. Porque los tratamientos validados empíricamente requieren de muchos grupos de investigación que lo convalidan. Es decir, ¿cómo es la mecánica? Un grupo de investigación en Italia investiga sobre el manejo, supongamos, de la celotipia, el trastorno de celos. A partir de ahí, este grupo desarrolla una metodología de abordaje del tratamiento de celos. Entonces, distintos grupos de investigación en el mundo toman el trabajo de esta gente y lo replican. Quizás hay 7, 8, 9, 10 grupos en el mundo que replican este estudio de la celotipia. Y cuando hay una confirmación evidente de que el método propuesto funciona para estos pacientes, se lo considera un tratamiento empíricamente válido. Entonces, es una herramienta hermosísima para los terapeutas. Yo digo los terapeutas con menos formación o con menos experiencia, pero no es demasiado cierto, porque hay muchos terapeutas que llevan años y quizás es la primera vez que van a abordar un problema de esa naturaleza, la segunda o la tercera, es decir, tienen muy poca experiencia en el abordaje de estos pacientes. Entonces, tampoco es tan así de que esto sirve para los terapeutas noveles y los de mediana o gran experiencia, porque eso depende con qué pacientes haya trabajado el terapeuta experimentado. Por ahí el terapeuta experimentado, ya les digo, atendió 3 celotipias en sus 20 años de profesión. Entonces la experiencia que tiene es bastante mínima para esa patología. Entonces no está en relación a lo novel del terapeuta, está en relación a tener a disposición una herramienta de ese tipo. ¿Esto dónde se consigue? Se consigue en muchos lugares, se consigue en el NICE, que es el NICE es el Instituto Nacional de Salud Mental de Inglaterra, se consigue en la Asociación Americana de Psicología, en Estados Unidos, en la APA, y España, que ha avanzado muchísimo, muchísimo más que nosotros, tiene muchos de estos tratamientos traducidos al español y además de traducidos al español, validados en la misma España.
O sea que ahí se pueden recabar estos tratamientos empíricamente validados. Bien, entonces el inventario lo que permite es poder elegir en función de lo que refleja qué tratamientos podríamos empezar a tener en cuenta para este paciente, a pensar para este paciente. ¿Sí? Bien. 4. Supervisar los beneficios y los efectos adversos del tratamiento. Es un excelente instrumento para medir en el mediano o en el largo plazo de la terapia cuál es la marcha del tratamiento, qué es lo que está pasando. Si yo este inventario se lo administré al paciente cuando llegó la primera vez y se lo administro después de 12 sesiones, o sea, 12 sesiones que pueden implicar 3, 4, 5 meses de tratamiento, voy a poder comparar cuáles han sido los resultados. Otro punto, el quinto, es la determinación del pronóstico, cosa que brilla por su ausencia en la mayoría de los psicoterapeutas. Si hiciéramos una encuesta entre los colegas, ¿cuántos incorporan el pronóstico en la evaluación inicial del caso? Veremos que es extremadamente baja. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no se lo considera algo importante el pronóstico. Cuando uno empieza a analizar el valor del pronóstico, ve que es terriblemente importante. ¿Por qué? Porque yo en base al pronóstico puedo asesorar. El pronóstico no es una sentencia de futuro, es la interpretación que hacemos a partir de recoger información sobre cuál va a ser la evolución de esa persona en el tiempo. Entonces yo con eso puedo ver a quién tengo enfrente mío, quién es esta persona que está consultando, pero también puedo asesorar a la familia, puedo asesorar al profesional médico que lo atienda, puedo usar la información para advertir a otros de qué es lo que puede pasar a futuro con respecto a esta situación. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por un lado, la determinación del pronóstico y, por último, la utilización con fines técnicos administrativos, discapacidad o asesoramiento forense. Bueno, esto es lo que les decía hoy. Es una herramienta importante cuando tenemos que hacer un peritaje, cuando tenemos que tomar una resolución administrativa. Supongamos, cosa que no se hace, pero cuando nos llega un informe de un paciente y no tenemos el material probatorio de lo que nos está diciendo, no sé, supongamos, nos viene una derivación de una oficina de recursos humanos en un trabajo donde le indicaron al empleado de que tiene que haber un psicólogo porque está con un cuadro de estrés agudo. Y la empresa le está pidiendo de que para que él vuelva a trabajar, tiene que tener un certificado de la persona que lo recibe. Bueno, nosotros podemos hacer a través de este inventario un screening, como decíamos hoy, un cribado, a ver si el paciente responde o no a esa supuesta desadaptación que ve su empleador. Después veremos si necesitamos profundizarlo o no, pero como primera respuesta, el inventario nos da las herramientas como para poder dar una opinión medianamente fundada y profesional.
¿Qué es lo que hace esta escala, digamos? ¿Qué es lo que evalúa? Fíjense, acá aparece un poco, yo pongo escala, y no es correcto, tendría que decir inventario, pero bueno. A veces mal uso que hacemos de los términos. ¿Qué evalúa este inventario, esta escala? Evalúa factores, es decir, evalúa dimensiones de síntomas. Es decir, nos va a decir en qué medida está presente o ausente estas dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos va a decir está o no está el síntoma, sino que nos va a decir en qué intensidad está el síntoma. Cuando decimos que un síntoma puede tener una intensidad de 1 a 10, estamos hablando de una dimensión. Cuando estamos diciendo que un síntoma puede estar presente o ausente, estamos hablando de una categoría. No estamos hablando de una dimensión. La categoría es ¿está o no está? La dimensión dice está, pero desde un mínimo a un máximo. ¿Y cuáles son estas dimensiones que mide el inventario? Son las siguientes. Somatizaciones. Esto está aclarado, la sigla, la abreviación, porque ahora después cuando veamos alguno de los cuestionarios, cómo los manejamos, vamos a ver que están identificados con estas siglas. Entonces tenemos somatizaciones, obsesiones y compulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Ahora vamos a ver un poquito a qué se refieren cada una de estas dimensiones. Pero en principio estas serían las dimensiones que se evalúan. Además de evaluar estas dimensiones, lo que va a hacer el inventario es calcular 3 índices generales. ¿Qué es lo que llamamos los índices de severidad global, que es el ISG, el total de síntomas positivos, que es el índice TSP, y el índice de malestar sintomático, que es el IMSP. ¿Qué son cada uno de estos índices? Cada uno de estos índices nos va a dar un indicador en relación a algo. El primero, el ISG, que es el índice de severidad global, nos va a indicar cuál es el nivel actual de malestar percibido por la persona, cuán mal se siente la persona. ¿Sí? Esto articula muy bien con alguna herramienta que hay que mide, como puede ser el índice de Kamchatka, que mide los niveles de contemplación, que sería, digamos, el nivel de contemplación es cuando la persona se contempla a sí misma con algún grado de perturbación. Anterior al grado de contemplación, Kamchatka habla de la precontemplación. Es decir, la conciencia de la persona no ha llegado a percibir el síntoma. Entonces, una persona que está en un estado de precontemplación nos va a dar un indicador muy bajito o inexistente del ISG, porque no percibe el malestar. Este es el paciente que llega a la consulta
y dice, mire, yo vengo porque en realidad me manda a mi mujer. Hace 3 años que me está diciendo que tengo que ir a ver un psicólogo. Esa persona está en un estado de precontemplación porque no percibe su malestar. Es enviado a la consulta. Es lo que después en terapia cognitiva comportamental denominamos el tallado de la demanda. Es decir, hay que ayudar a esa persona a que nos pida ayuda. Pero si no ve que le pasa algo, no nos puede pedir ayuda. Entonces tenemos que tallar la demanda, se llama eso. Es decir, darle forma para que el individuo en algún momento nos pueda decir, sí, en realidad a mí me pasa esto, yo sufro por esto. Ahí puede hacer la demanda el paciente. Pero cuando se está en un estado de precontemplación, eso no existe. El paciente se dice que es enviado a la consulta. Eso queda reflejado en el índice de severidad global, cuando hay un indicador muy bajo. También puede haber un indicador a nivel extremadamente alto, lo cual está hablando del nivel de angustia de la persona es sumamente importante. Y que bueno, después tenemos que ver cómo correlaciona con los otros índices. Tenemos el total de síntomas positivos, es decir, el TSP, que es el total de síntomas reconocidos como presentes. Lo cual puede o no coincidir con lo que indica el ISG, que es la severidad global. Supongamos, un paciente nos puede reconocer, cuando digo reconocer, no que tenga conciencia de esa conducta como síntoma, tiene conciencia de esa conducta. Supongamos, el paciente ha contestado positivamente respuestas que tienen que ver con un trastorno del sueño, y él dice, sí, sí, a mí me cuesta dormirme, o yo me despierto a la noche varias veces, etc. Pero eso no quiere decir que el reconocimiento de esas conductas, el paciente lo vea como un síntoma. ¿Entienden? Entonces, el total de síntomas positivos es el reconocimiento de conductas que hace el paciente que está en el cuestionario, está en el inventario. Que reconoce que esa conducta está presente. Él la provoca, la produce esa conducta. Ese es el TSP. Y luego tenemos el índice de malestar sintomático, el IMSP, que evalúa el estilo de la respuesta, la cualidad que tiene la respuesta del paciente. El SL90 está compuesto por 90 reactivos o 90 ítems referidos a síntomas característicos de los síndromes que evalúan. Es decir, hay 90 características que van a relevar si alguno de estas dimensiones están presentes y en qué intensidad. ¿Bien? Bueno. Vamos ahora a hacer un poquito de descripción de lo que serían las escalas de síntomas. Estas que les comenté recién, vamos a verla ahora con un poquito más de detalle. La somatización. ¿Qué es la somatización? Es la percepción que tiene el paciente de los malestares relacionados con distintas disfunciones corporales y con dolores físicos. Acá nos va a hablar de si es de tener dolor de panza, o si le duele, se contractura, o tiene dolores de cabeza. Es decir, nos va a hablar de la percepción de sus disfunciones corporales, la somatización. Las obsesiones y compulsiones nos hablan de los síntomas característicos del trastorno del mismo nombre, es decir, del TOC. Habla de pensamientos, impulsos y acciones no deseadas. Ojo que tengamos presente que siempre nos está hablando de dimensiones, no de categorías. Es decir,
Si nosotros vemos en el inventario que aparece muy alto las obsesiones y compulsiones, eso no quiere decir que el paciente tenga un TOC. Un TOC es una categoría diagnóstica psiquiátrica, mientras que una escala o una dimensión es un conjunto de conductas que hacen referencia a ciertas características. Esto hay que tenerlo claro, por eso, bueno, hay todo un enfoque en la evaluación, que se conoce con el nombre de enfoque transdiagnóstico, que lo que hace es decir, bueno, a ver, este paciente tiene síntomas obsesivos, pero eso no quiere decir que tenga un TOC. Puede tener un trastorno de personalidad, puede tener un trastorno de ansiedad generalizada y lo lleva a tener obsesiones. Y acá vemos nuevamente a esto que les decía de los tratamientos manualizados. ¿Por qué? De los tratamientos validados empíricamente. Porque yo puedo trabajar las obsesiones independientemente del cuadro de pertenencia de esas obsesiones. Esto es lo que se conoce con el nombre de enfoque transdiagnóstico, que fue desarrollado hace una década atrás y que se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque yo trabajo sobre síntomas y no sobre cuadros psicopatológicos. Entonces, eso a mí me permite usar tratamientos validados empíricamente, porque los tratamientos validados empíricamente no se refieren a categorías, sino se refieren a síntomas. Cuando un tratamiento validado empíricamente del insomnio me habla sobre el insomnio y no sobre el cuadro al cual adscribe ese insomnio, que puede ser un trastorno de ansiedad, que puede ser un trastorno psicótico, que puede ser muchas cosas. Entonces yo lo que hago es atiendo el conjunto de conductas que redondean una dimensión, no una categoría diagnóstica. ¿Sí? Esto es muy importante de discriminar, porque si no nos podemos confundir que estas escalas de síntomas nos están hablando de trastornos psiquiátricos, cuando nos están hablando de síntomas, no de trastornos psiquiátricos. Es un agrupamiento de síntomas, esto que estamos hablando. 3, la sensitividad interpersonal, es el sentimiento de inadecuación e insuficiencia personal, en especial al compararse con otras personas. Acá volvemos a lo mismo. Un paciente puede dar alto en esta dimensión de la sensitividad interpersonal y puede tener un trastorno de ansiedad social o puede tener un trastorno de personalidad, esquizoide, puede tener otras cosas. Pero cualquiera de esas cosas, cualquiera de esos síntomas relativo a la sensitividad interpersonal, lo podríamos encontrar en estos cuadros que les estoy nombrando. Por eso es importante, insisto, no confundir el diagnóstico psicopatológico o psiquiátrico con las dimensiones sintomáticas. 4. Depresión son principales síntomas típicos de los trastornos de espectro depresivo, de acuerdo a los criterios diagnósticos corrientes. El nivel de tristeza, de anedonia, de cansancio, etcétera, todas las cosas que sabemos que acompañan al sentimiento depresivo. ¿Sí? Ansiedad, síntomas cognitivos y comportamentales asociados clínicamente con una manifestación exacerbada de la ansiedad. Bien. 6, estoy yendo un poquito más rápido porque estamos pasando las 20:30 y no quiero irme mucho más allá de las 21.
con respecto al 6, a la dimensión 6, que sería el de hostilidad, que son pensamientos, sentimientos y acciones característicos del estado afectivo negativo de ira, enojo, rabia, explosividad, violencia. Acá volvemos a lo mismo, la hostilidad puede pertenecer a una categoría diagnóstica de un trastorno del control de los impulsos, a una personalidad antisocial, a un trastorno de personalidad, ¿cómo se llama? De una personalidad explosiva, no es la palabra, pero bueno, estoy hablando de un trastorno de personalidad. Es decir, detrás de este signo aumentado de hostilidad puede haber un cuadro u otro y que responde a la respuesta de por qué está aumentado este nivel de hostilidad. Pero la hostilidad en sí misma no es el diagnóstico, es un síntoma. 7. Ansiedad fóbica, respuesta de miedo desproporcionado, lo que ocasiona conductas de evitación. ¿Sí? 8. Ideación paranoide, distorsiones cognitivas típicas del comportamiento paranoide concebido como un trastorno de pensamiento. Y 9. Psicoticismo, que son síntomas del espectro psicótico, que van desde una dimensión de una leve alienación intrapersonal a la evidencia más certera de que el paciente está padeciendo un trastorno psicótico. Bien. Ahí está. Bien. Vamos a ver entonces ahora un poco lo que hablamos de los índices generales que hoy les comentaba. El SSL 90 calcula 3 índices generales. El ISG, el TSP y el IMSP. Bien, esto hicimos un breve comentario y ahora vamos a ver una descripción un poquito más profunda de cada uno de ellos, porque son muy importantes en la información que brindan a través de este inventario. El ISG, Índice de Severidad Global, indicador del nivel actual de la severidad del malestar general percibido. Lo que hoy les explicaba. ¿Sí? Cómo se percibe el paciente a sí mismo en cuanto al malestar. ¿Se siente mal? ¿No se siente mal? ¿Ve que está en una situación de gravedad? ¿No lo está? ¿Y cómo se calcula esto? Se combina el número de síntomas presentes con la intensidad del malestar. Es decir, la cantidad de síntomas que presenta, por un lado, y la intensidad del malestar del otro. ¿Cómo se logra esa apreciación? Es sumando el total de los puntajes de las respuestas a todos los ítems. ¿Sí? Se suma los puntajes que da ítem por ítem. Ahora vamos a ver un protocolo para ver cómo se hace cómo da la respuesta y cómo se la corrige. Y en función de eso, se lo divide por 90, que es la cantidad de respuestas. El número que proporciona es el grado de patología de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí el número de respuestas que dio a todos los ítems, yo lo divido por 90 y me da 0 o 1, quiere decir que en las 90 respuestas que dio, estuvo indicando que eso no le pasaba. Por lo cual, el grado de intensidad del malestar presente en esta persona va a ser mínimo. Ahora, si de las respuestas que me dio, yo dividiendo los puntajes por 90, me da 4, ahí me está hablando de un número muy alto que me está indicando que el paciente tiene una alta percepción del malestar que tiene. Entonces, 0, 1 es prácticamente inexistente, el paciente no siente nada.
4 es un paciente que está excesivamente angustiado y sintiéndose muy mal por lo que está atravesando, por lo que le está pasando. El TSP, que sería el segundo, total de síntomas positivos, se calcula sumando el total de ítems positivos, o sea, las respuestas que son mayores a 0, y si el total es menos de 4, es sospechoso de negación de síntomas. Es decir, si me da un puntaje entre 0 y 4, yo lo que puedo inducir de ese resultado es que el paciente está negando los síntomas. O si me da más de 50, el paciente está exagerando la patología. Este es un dato muchas veces muy importante porque nos permite ver en qué medida el paciente nos está, como se dice vulgarmente, cuenteando. Supongamos en un peritaje, podemos darnos cuenta si el paciente está exagerando su patología o la está minimizando, la está negando. Y quiere hacernos creer de que está todo bien, cuando en realidad, de acuerdo a las respuestas que ha dado, no está nada bien. Ese sería el índice TSP. Y por último, el ISMP es el índice de malestar sintomático positivo. En este se detecta la tendencia a minimizar o exagerar el estado del malestar. Se suman los ítems como positivos dividiéndolos por el TSP. Es decir, en el anterior vemos si el paciente niega o exagera su patología. Acá lo que vemos en este último, en el ISMP, si el paciente minimiza o exagera el malestar. Ya no la patología, sino el estado de cómo se siente. Bien. Vamos a ver ahora cómo funciona un protocolo y después vamos a pasar a ver el protocolo en sí mismo. Usamos un protocolo de respuestas en el cual el paciente contesta colocando una cruz en el casillero que elija. Pasamos después la respuesta que el paciente ha seleccionado a un protocolo de corrección. O sea, en un protocolo responde. En otro protocolo, nosotros pasamos sus respuestas al protocolo de corrección, que ahora le voy a explicar lo que es esto de copiado y pegado, y lo trasladamos ahí. El protocolo de corrección automáticamente nos tira los resultados. En una pestaña vemos los resultados en sí mismos y en la segunda pestaña de ese mismo protocolo de corrección nos encontramos con los resultados para cada una de las dimensiones y cada uno de los ¿cómo se llama? Los índices generales. ¿Sí? Tenemos los resultados de las dimensiones y de los índices generales. Pero esos son resultados en bruto. Una vez que tenemos esos resultados, tenemos que ir a una tabla de normalización de puntajes T. El puntaje de corte es de 63, es decir, por cada dimensión o índice que el paciente nos dé un puntaje T por encima de 63, nos está hablando de que ese indicador tiene valor clínico, es indicador de una situación clínica. Bien, ahora voy a salir un minutito del compartir, así les puedo mostrar los protocolos. ¿Sí? Un segundito. Ya estamos. Bien.
Vamos a ver, entonces. Un segundito, pues no me aparece. Me aparece un protocolo y necesito mostrarle los dos. Enseguida los vamos a ver exactamente. Ah, no me dejo, no. Un segundo. Bien. Bien. Como ustedes ven acá, este sería el protocolo que le damos al paciente para que no lo conteste. Completa con sus datos, distintos tipos de datos básicos, y a continuación le presentamos una lista de problemas que tiene la gente y va a tener que contestar con 5 posibilidades de respuesta, nada, muy poco, poco, bastante o mucho. Bien, entonces acá empieza a contestar. Dolor de cabeza, nada, un poco, y va a poner una cruz en el que corresponda. Y así los va a ir haciendo por cada uno de los ítems que, que constituyen el protocolo de respuesta. Va a ir contestando cada uno de ellos y así sucesivamente va a ir hasta llegar a la respuesta número 90, que es la que finaliza el protocolo de respuesta. Ya ven algunos ejemplos de qué tipo de cosas se le pide que responda: miedo de desmayarme en medio de la gente, sentir que se aprovechan de mí si los dejo, pensar cosas sobre el sexo que me molestan, sentir que debo ser castigado. Es un nivel de interrogación muy sencillo, por eso no hay dificultades culturales para responderlo, la gente lo entiende bien, el cuestionario, lo que se le está preguntando. O sea que en ese sentido no hay respuesta. ¿Qué hacemos una vez que el paciente lo contesta? Bien, ahora entonces les voy a mostrar lo que vamos a hacer cuando el paciente nos responde a esto. Bien. Acá tenemos, vamos a volver a compartir. Y ahora vemos el de correcciones. Bien, es el mismo protocolo de respuestas, pero ¿qué hemos hecho? Hemos pasado las respuestas, por eso decía hoy cortar y pegar, del protocolo de donde el paciente respondió, vamos a ir marcando, ¿sí?, de este tipo, y vamos a ir copiando y pegando en este protocolo que es el de respuesta. Pasamos todas las respuestas acá, vemos las 90 respuestas que están ubicadas en el protocolo. Hay un mecanismo de control que tiene el programita que nos dice que si falta alguna respuesta nos avisa, porque no va a proceder a procesar la información si hay alguna respuesta faltante.
Y entonces vamos a pasar a la segunda pestaña, que es el cálculo de puntuaciones. Acá vemos que hay un instructivo que nos dice con respecto a lo que sería la corrección manual, pero como el protocolo está hecho en forma de un pequeño programa de corrección, no es necesario proceder a la forma manual. Entonces, vamos a ir viendo, para no extendernos, vamos al cálculo de puntuaciones, que es la segunda pestaña, y acá tenemos ya los resultados por dimensión, somatización, que son 12 ítems de los 90, nos va a dar acá al costado el puntaje y nos va a dar la cantidad de ítems que están midiéndose en este puntaje, y este es el promedio. El promedio lo vamos a tener en cuenta, ahora al final les voy a mostrar al final de este protocolo para qué lo tenemos en cuenta. Cada una de las dimensiones está respondido de la misma manera. Un puntaje de 27 para obsesión y compulsión y 10 ítems, como dice acá abajo, nos da un puntaje promedio de 2,70. Para una apreciación rápida y cualitativa, cada vez que tengamos una respuesta por encima de 1,90, tiene valor clínico. Es decir, este es un paciente que tiene cierta tendencia a la somatización, con una clínica que no es demasiado relevante, pero sí con algún grado de presencia, la somatización. Pero fíjense que en las obsesiones y compulsiones ya estamos en 2,70. Cuando estamos hablando de un corte a nivel de estas puntuaciones, ya a partir de 1,85, 1,90 es significativo. Acá estamos hablando de 2,70. Sensitividad interpersonal, 9 ítems, hizo un puntaje de 14 y un promedio de 1,56. Ya esta dimensión de lo que es la sensitividad interpersonal del paciente está por debajo de las otras dos anteriores. Acá vemos que hay una cierta tendencia a un sentimiento de tristeza o de bajón, que no es clínicamente importante, pero sí significativo, que nos está mostrando que el paciente tiene una tendencia a un estado de tipo depresivo. En la ansiedad ya el puntaje sube a 2,50 y está en el mismo nivel de pertenencia que el de obsesiones y compulsiones. Acá ya estamos con indicadores que nos están hablando de que hay una sintomatología presente en la ansiedad y en las obsesiones. ¿Sí? En la hostilidad, fíjense que estamos sobre 6 respuestas, que es lo que tiene el ítem de hostilidad. Tenemos 16 puntos, que da un promedio de 2,67. Está en la línea alta, junto con la ansiedad y junto con la obsesión. ¿Y entonces qué nos está indicando esto? Nos está reafirmando el componente obsesivo de la persona, porque la hostilidad sabemos que es un componente de los trastornos obsesivos. Entonces, así como sabemos eso, sabemos que la ansiedad generalmente es un componente alto en los trastornos obsesivos compulsivos. Quiere decir que en esta apreciación, que todavía no es numérica, es cualitativa, que yo les estoy comentando,
Estamos viendo que estamos frente a un paciente con una probable dimensión obsesivo-compulsiva exacerbada, con componentes hostiles y ansiosos propios de este tipo de estructura psicológica obsesiva-compulsiva. Tenemos una cuestión de ansiedad fóbica, de 2,17, que correlaciona o sostiene el componente ansioso que veíamos ya en la categoría de ansiedad en general. En la ansiedad fóbica también ratifica que el componente de ansiedad es alto. Y fíjense que aparece un dato muy interesante, la ideación paranoide. La ideación paranoide, que es el sentimiento persecutorio, aparece con un porcentaje elevado de 2,67. Vamos a ver este dato, cómo lo estructuramos después al final. Por otro lado, tenemos el psicoticismo, que está aumentado, en un dato ya más clínico también, que si lo relacionamos con la ideación paranoide, ambos están hablando de alguna sintomatología clínica ligada a un trastorno de personalidad. Es decir, que hasta esta altura podríamos hacer una hipótesis de que acá tenemos un paciente que puede tener un trastorno obsesivo-compulsivo con componentes ansiosos a nivel del eje 1, de lo que sería el diagnóstico categorial de TSM, con un eje 2 de un trastorno de personalidad. Eso hasta ahora en el terreno de lo cualitativo. Vamos a ver un poco qué nos dicen respecto a lo que serían los índices de severidad global, lo que sería el total de síntomas positivos y el malestar sintomático positivo. Nos está hablando de un índice de severidad global de 2,10. ¿Se acuerdan que cuando más se aproximaba a 4, nos estaba hablando del grado de severidad del paciente? Nos está hablando de un grado de severidad intermedio, clínicamente hablando. ¿Sí? Hay sintomatología clínica, no de extrema gravedad, pero sí de relevancia clínica. Hay un total de síntomas positivos de 85, lo cual nos está indicando que hay una clínica también que aparece como relevante, y un índice de malestar sintomático positivo de 2,20. El paciente tiene conciencia de su malestar. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer acá una vez que tenemos estos puntajes? Tenemos que ir a los puntajes T, que serían estos, que ya aparecen, digamos, clasificados en la tabla, y tenemos que ver cómo se reflejan estos en la tabla de puntajes T, para ver cuáles están por encima de 63, que sería el nivel de corte. Esto es manual, ya no es un trabajo que lo hacemos en forma programada. Tenemos que tomar todos estos indicadores e ir viendo uno por uno en los puntajes T, a ver cuáles estarían por encima de él. Bien. Si me permiten, vamos ahora a volver al PowerPoint para poder continuar con lo que les estaba mostrando. Un segundito, que se me ha salido de...
Vamos en escala, bien. Bien. Ahora entonces, bien. Entonces, estábamos acá, les estaba comentando el protocolo, y ahora vamos a hacer algunas consideraciones últimas respecto a esta escala, que son algunas diferencias evaluadas por género. Es un hecho demostrado que la prevalencia del malestar psicológico y síntomas es mayor en las mujeres, que ya en los estudios de Rogatis de 1994 se confirmaba este patrón de que era más frecuente la detección de la prevalencia del malestar psicológico en las mujeres. Casullo, que es una investigadora argentina en el 2004, encontró, usando la misma versión del instrumento, diferencias significativas entre hombres y mujeres, excepto en estas tres dimensiones: hostilidad, paranoide y psicoticismo. Acá no habría diferencia entre mujeres y hombres, pero sí con las otras dimensiones. Un gran número de síntomas y el curso de un gran número de trastornos están influidos por factores étnicos y culturales. Por lo cual todo esto justifica la tarea de adaptar y validar los instrumentos de evaluación en cada cultura, en especial cuando estos van a ser utilizados en un contexto clínico. En general, como les decía hoy, hay una enorme cantidad de estudios hechos por los cuales podemos prácticamente ubicar las poblaciones por nacionalidad y por regiones. Es decir, acá tenemos estudios en Argentina sobre el SL90 en Capital Federal, en el norte argentino, en la Patagonia. Hay estudios muchísimos hechos en México, en Colombia, en Perú. Es decir, tenemos que buscar los baremos y las validaciones que hay hechas, que en general existen. Por último, hay un inventario abreviado, que es el SSL27, que es una versión interesante cuando necesitamos trabajar con menos cantidad de ítems. Es decir, cuando la población es aún más grande de lo que habitualmente podemos estar evaluando. Entonces, acá podemos usar esta versión, que es abreviada, y bueno, se hicieron varios intentos de reducir la escala de 90 a menos ítems, y se llegó a la conclusión que 27 era la cantidad más adecuada. Estos 27 ítems quedaron reunidos en 6 escalas, a diferencia del SSL90, que quedó armado en base a 9 escalas. ¿Recuerdan? En estas 6 escalas tenemos síntomas depresivos, síntomas distímicos, síntomas vegetativos, agorafóbicos, fobia social y síntomas de desconfianza. El SSL27 presenta un buen nivel de fiabilidad y una alta correlación con el SSL90. Es decir, que cuando administramos el SSL27 y luego lo readministramos el SSL, pero sobre 90 ítems, vemos que las correlaciones son muy buenas. Demostró un buen nivel de sensibilidad para la detección de psicopatología. Esto estaría bueno, este inventario abreviado, usarlo en lugares de mucha demanda masiva, por ejemplo, en lugares donde se renuevan los carnets de tránsito, por ejemplo. Estaría muy bueno tomar un inventario así, porque haría un despistaje bastante rápido de sujetos que podrían ser clínicamente significativos, y podría reflejarse esto en el estilo de conducción, por ejemplo.
En este caso, con esta escala, la SCL27, no se hallaron diferencias de género, a diferencia de los 90 ítems. Y también un puntaje T del índice de severidad global superior a 63 indica riesgo de patología. Bien, vamos a ir parando acá. Estamos ya sobre la hora de finalización. Yo espero que esta presentación que les hice de este instrumento les haya sido de utilidad. Yo creo que realmente es un instrumento que vale la pena usarlo porque es de una aplicación bastante sencilla, da información muy útil y puede reafirmar o negar otros indicadores clínicos que recogemos de otros métodos de observación o de la misma entrevista clínica que tenemos con la persona. Así que, bueno, hasta acá hemos llegado. No sé si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta. Con gusto se la responderé. Por favor, escríbanmelo a ver, vamos a ver un poquito. Acá hay una pregunta respecto a un link donde se pueda descargar un instrumento o si ya existe el uso de esta manera digital. Bueno, hay en internet se puede por ahí encontrar manuales de corrección de este instrumento y se lo puede descargar. Es más trabajoso porque no está digitalizado, pero se puede hacer. Yo el instrumento que les he mostrado es el trabajo que he hecho yo personalmente de desarrollar un software de corrección. Y bueno, eso no está a la venta, sí está junto con el conjunto de material bibliográfico que se ofrece, que entra como parte integrante de la certificación para los que quieran tener un certificado de haber tomado este webinar, y ahí sí se les va a enviar una contraseña para que puedan ingresar al campus virtual, donde están alojados los materiales, la bibliografía y los protocolos con su software de corrección, para que los puedan bajar. Bueno, les agradezco la atención que han tenido y, como les dije hace un ratito, espero que les haya sido de utilidad. El webinar lo pueden volver a ver cuantas veces lo deseen. Va a estar subido a nuestro canal de YouTube de Cambio de Hábitos. Buscan ahí como Cambio de Hábitos. Y ya para mañana, sobre la tardecita, ya va a estar subido el webinar para los que lo quieran escuchar nuevamente. Bueno, gracias por los comentarios y quedamos en contacto para seguramente otros webinars que les voy a estar ofreciendo. Hay otros webinars subidos a Cambio de Hábitos que yo he realizado, los pueden escuchar y ver ahí. Bueno, hasta siempre. Muchas gracias a todos ustedes.